Bendiciones, hermanos. Otra vez estamos delante de la palabra del Señor. Qué gozo el poder hablar de la palabra y compartirla. Es el gozo más grande que podemos tener nosotros, los hijos de Dios. Hoy estamos en el cierre de la unidad que trabaja el tema de la restauración. Estamos en la quinta unidad, lección 21. En las anteriores vimos decisiones y consecuencias con Jonás, vimos libres del pasado con Moisés, estudiamos las implicaciones de una nueva vida con Pablo y hoy vamos a ver regresos difíciles. En todos ellos vamos a tratar de ver el tema de la restauración, siempre enfatizando que quien restaura es Dios, que restaura al hombre que quiere y le da la oportunidad para abrir su corazón, arrepintiéndose y diciéndole: Señor, aquí estoy para que tú obres en mi vida. La lección de hoy es interesante porque vamos a ver un personaje también bien conocido como los que vimos anteriormente, el personaje de el buen samaritano. Y este es Lucas 15. Todos ustedes lo han leído en alguna ocasión. Como el pasaje es largo, vamos a tratar de hablar sobre el tema sin leer los versículos todos porque son muchos. Así que vamos a seguir, como les dije la semana pasada, la hermana Alma Vázquez les habla de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo en Castleberry, cuyo pastor es el reverendo Héctor Santiago. El versículo del texto áureo está en el capítulo 15, el verso 32, que es el último verso de la lección que se va a tomar en cuenta. Y dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Vamos a pensar un poquito en el texto áureo, aunque es el último verso de la lección. Fíjense que dice: es necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Qué pasa en nuestra vida cristiana que sea necesario que hagamos fiesta y nos regocijemos? Dice la Escritura que cada vez que un alma se arrepiente, en el cielo hay fiesta y Dios se alegra y se regocija por aquellas almas que han rendido sus vidas al Señor y han sido salvas. Este es el cierre de la unidad que hemos estado trabajando, el tema de la restauración. Los objetivos para nosotros en el día de hoy son ilustrar mediante la parábola del hijo pródigo cómo una enemistad o resentimiento hacia nuestro hermano y prójimo nos puede distanciar. Vamos a presentar a Dios como el gran restaurador y Padre amoroso que nos recibe, que muestra misericordia y nos otorga nuevas oportunidades de vida. Ese está ejemplificado por el padre del hijo pródigo. Primero, el hermano, ¿verdad? Estamos viendo. Analizar cómo recibimos a las personas que Dios ha restaurado y cuán dispuestos estamos a regocijarnos, acompañarlos y discipularlos como hermanos y hermanas en la fe. ¿Te alegras cuando un hermano que se ha vuelto atrás regresa a la casa del Señor arrepentido? ¿O te enojas porque esa persona no debió haber vuelto
a la iglesia o a la fe. Y el otro objetivo es reconocer nuestra necesidad de ser restaurados y renovados por Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Cree usted que nunca usted tiene que ser restaurado ni renovado? Yo creo que todo tiempo nosotros necesitamos que el Señor nos restaure, porque algo se rompe en nuestras vidas. Algo hacemos que no está bien delante de Dios y necesitamos ser renovados por Dios nuestro Padre. El vocabulario, vamos a ver el término arrepentimiento, que quiere decir cambio de mentalidad. No solamente sobre los planes individuales o intenciones particulares, sino se refiere a un cambio completo en la persona que abandona su camino pecaminoso para rendirse a Dios. Arrepentimiento, cambio de mentalidad totalmente. Iba para adelante y vuelvo para atrás, o iba para el lado y me vuelvo para el otro lado. Cambio, un cambio en nuestras vidas. El otro término es volver en sí, que es una expresión que se utiliza para describir la reacción del hijo menor al reconocer dónde estaba, de dónde venía, qué debía hacer para enmendar sus errores. Denota un proceso de introspección y autoevaluación. El hijo menor se estaba viendo a sí mismo como los demás lo veían. Volver en sí significa o implica un reconocimiento de que se necesita un cambio, una acción, una decisión para transformar el panorama desesperanzador en esperanzador. Es decir, que al hijo pródigo reconoció que iba por mal camino. La decisión que había tomado le había traído malas consecuencias. Y recapacita, y piensa, y autoevalúa su conducta, y vuelve en sí. Entonces, regresa a su hogar. En Jonás vimos que tuvo coraje al ver que Dios actuó con misericordia, a pesar de que Nínive no cumplía con los criterios humanos que él entendía que ellos merecían. En Moisés vimos que a pesar de pasar por el desierto para entender lo que Dios quería hacer con él, Dios lo llamó, lo restauró y lo libró de las etiquetas impuestas y de sus acciones del pasado que lo atormentaban. En Pablo vimos que dio testimonio de su proceso de restauración y de su encuentro con Dios. Hoy vamos a ver la importancia de que todo ser humano reconozca y reciba esa restauración que solamente podemos obtener mediante el amor y misericordia de nuestro Dios, el Padre Celestial. El capítulo 15 presenta 3 parábolas narradas por Jesús. En ese capítulo él presenta la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En todo algo hay perdido. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En las primeras 2, el Señor fue en busca de ellas. La oveja perdida, el Señor fue a buscarla, la encontró y la trajo. La moneda perdida, también la persona que la buscaba la encontró y la celebró de que la había encontrado. En la tercera no es así. El Señor no fue a buscarlo. Fue el Hijo quien reconoció lo que estaba haciendo y lo que debía hacer para corregir sus caminos. ¡Qué gozo! Hubo celebración.
En el versículo 13 nos dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. En la historia hoy vamos a ver a un padre con sus dos hijos, en donde la enemistad o resentimiento hacia nuestro hermano y prójimo nos puede distanciar del padre. ¿Saben la historia? El hijo menor pidió su herencia, el padre se la da, se va y la malgasta, pierde todo lo que tiene y cuando se ve mal, cuando ya no encuentra salida a su derrota, vuelve a la casa. Sabemos que la historia dice que el padre siempre miraba hacia lejos y cuando lo vio, viene corriendo hacia el hijo y lo abraza. El hijo le dice, no soy digno de que me abraces, no soy digno de que me aceptes. Acéptame como uno de tus jornaleros. Dios es el gran restaurador y Padre amoroso, que nos recibe, nos muestra misericordia y nos otorga nuevas oportunidades de vida. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré. Ese es el volviendo en sí a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ha vuelto en sí y viene pidiendo. Todavía no se da cuenta que debería dejar que fuera su padre el que hablara y dijera lo que iba a hacer con él. Entonces se levantó y fue a su padre. Sabemos que el padre estaba esperándolo con loca ansiedad. Él entendió que estaba a tiempo para tomar decisiones que mejorarían su condición. Sí, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre se levantó. El padre que lo vio fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre le demostró su amor. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero nosotros sabemos que nuestro Padre no es de esa calidad de que nos rechaza cuando estamos en pecado. Él dice en su palabra que a un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Él nunca va a despreciar a uno de sus hijos cuando se arrepienten por haber hecho algún pecado. Y aquí entonces la reacción del Padre. Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora bien, encontramos entonces que eran dos hijos. Sabemos en la historia que eran dos hijos. Uno que pidió su herencia y se fue, que se supone fue el menor, y el otro, el mayor, que se quedó en el campo trabajando. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Él sí se mantuvo en la casa, pero se mantuvo con resentimiento. Su corazón estaba lejos. Aunque el otro se había ido lejos, el que estaba más lejos era el hijo mayor. Ahorita decíamos que cuando hay alegría y gozo
en el momento en que alguien se arrepiente y viene al Señor, hay algunos que se quedan, pero están pendientes a ver si vuelve para criticarlo y para sacar hacia afuera todo su resentimiento, creyendo que ellos no son dignos de ser perdonados. Decíamos eso en la lección primera de la semana primera de la lección 18. A Jonás no le gustó la idea de que Dios salvara a Nínive. Pero aquí el hermano mayor tampoco estaba contento con la idea de que su padre lo hubiese recibido. El hijo mayor se comparó con su hermano, estableció diferencias e implicó que su hermano no merecía tal recibimiento después de lo que había hecho. Y preguntó, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen? El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Él veía lo que hizo su hermano como una traición a su familia. Se enojó porque nunca había tenido reconocimiento a su fidelidad por permanecer en la casa de su padre. Fíjense que quién estaba peor, si aquel que se había ido y había pedido perdón y había venido arrepentido, o el que se quedó y estaba todo resentido porque el padre aceptaba a su hermano. Se enojó porque nunca había tenido reconocimiento. Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Había quizás él pedido un cabrito para gozarse con sus amigos? ¿Había tenido él la confianza de ir al Padre? Póngase usted en el lugar de este hermano mayor. En algunas ocasiones usted no le pide al Señor la bendición de servirle y de alabarle y de bendecirle. Y ve a otro hermanito que llega con gozo, con alegría, que recibe dones, que recibe talentos, que los da para el servicio del Señor. Y usted se enoja porque le dan más participación a ese hermanito que a mí. ¿No le ha pasado eso? ¿O no ha escuchado a alguien que le ha comentado, mira, ese vino ahora y ya tiene todos los puestos de la iglesia? Y ya canta en la iglesia, y ya predica en la iglesia. ¿No será que usted ha perdido la relación con Dios como para pedirle que le permita a usted tener esas bendiciones? Su resentimiento le dice al Señor, no puedo aceptar que ese tenga más que yo. Su resentimiento le dice, qué molestia verlo todos los días ahí en ese púlpito o en ese altar o en ese ministerio y yo aquí no puedo hacer nada, no me dejan hacer nada, no sé hacer nada. Y le reclama a su padre. El padre entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Examinémonos, autoevaluémonos. Nos alegramos cuando alguien que se ha vuelto atrás regresa al camino del Señor,
O nos enojamos pensando en que, mira, los reciben como si nada hubiera pasado. ¿Somos o no somos así? ¿O es que yo soy la única que pienso en eso? No. Dios nos está hablando por esta lección, diciéndonos que el pecador tiene derecho a restauración, a salvación, a perdón, a liberación. Y todo aquel que esté resentido y no quiera buscar de esa restauración de parte de Dios, entonces se lo va a perder. Se hace fiesta por el perdido. No hace fiesta por aquel que está ahí con las manos, los brazos atados, perdón, sin hacer nada. El Padre insiste en que su amor por ambos era real y estaba vigente. La celebración al que llegó no negaba que el Padre reconociera el valor del hermano y su trabajo. Perdón. Este pasaje nos lleva a reconocer que Dios es nuestro Padre y restaurador. Solo Dios puede sanar y renovar nuestra vida. El hijo menor malgastó todo lo que tenía, creyendo que nada le pasaría. Creía que todo lo tenía bajo control. Se había intoxicado con su fama, con el ego, con su trabajo, con el dinero. Esta lección nos presenta el tema de la restauración cuando nos enseña a reconocer la importancia de identificar nuestro pecado y arrepentirnos. Allí vemos la frase volvió en sí. Sus ojos fueron abiertos. Cuando reconocemos nuestras faltas, nos arrepentimos y acudimos a Dios. Él, como Padre restaurador que es, nos recibe con amor y misericordia. Nos ama y conoce a plenitud y sabe lo que le diremos porque conoce lo que hay en nuestro corazón. El Salmo 139:3 nos dice, todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Esta lección nos lleva a reflexionar sobre la manera en que necesitamos, reconocemos y aceptamos a las personas que Dios está restaurando. El hermano mayor no recibió a su hermano de la misma manera. Para él fue difícil aceptar su regreso. Como cristianos algunas veces olvidamos de dónde Dios nos sacó y somos presa de resentimiento cuando otro es restaurado. Importante saber y creer que como humanos necesitamos ser restaurados. El único que lo hace es Dios. Quizás la relación de esos hermanos no era muy buena y eso llevó al hermano mayor a pensar que el único que estaba mal era el otro. Por eso con esta lección podríamos evaluarnos y reconocer que aún siendo personas cristianas tenemos áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas por Dios. Esta parábola es de final abierto. No sabemos cómo terminó el hermano mayor. ¿Entraría a la fiesta? ¿Aceptó la restauración? Sabemos que en primer lugar este pasaje nos lleva a reconocer que Dios es nuestro Padre y restaurador. En segundo, que el tema de la restauración nos enseña que necesitamos identificar nuestro pecado y arrepentirnos.
Y en tercer lugar, nos lleva a reflexionar sobre la manera en que recibimos y aceptamos a las personas que se están restaurando. Hoy es día de dar ese gran paso. Te invitamos a que permita que Dios transforme su vida, su familia y todo su ser, porque nada es imposible para Dios. Oremos. Padre Celestial, qué bueno es saber que nuestro Padre, eres nuestro Padre amoroso. Te damos gracias por lo que has hecho con nosotros y con nosotras. ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu amor y por tu gracia? Ayúdanos a identificar esas áreas en nuestra vida que aún necesitan ser transformadas y restauradas por tu amor. Queremos permitir que hagas tu obra en nosotros y cumplas tu promesa. Ayúdanos a estar reconciliados con nuestros hermanos y hermanas y a regocijarnos cuando otros se reconcilian contigo. No queremos ser piedra de tropiezo, sino facilitadores para que se cumpla tu voluntad en nuestra vida, familia y en la de aquellos que nos rodean. Todo esto lo pedimos con gratitud en nuestros corazones, con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gozo poder compartir esta unidad número 5 sobre la restauración. Y le invito a que se evalúe, que reflexione en su vida para que le dé oportunidad a Dios a restaurar, que quiere decir a arreglar aquello que no está bien con Él, de manera que la relación que tengamos, tanto con Él como con nuestros hermanos, sea la mejor. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.